nosotros y a nuestras condiciones de vida. Y en ese tema, también en esa aras latinoamericanista, la idea es, traíamos a un invitado. Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. él es colombiano, es abogado, se llama Gary Ernesto Martínez Gordon, de una asociación de abogados de Colombia, y además es militante de progresistas y bueno, y además fue militante social y demás, así que lo estamos trayendo a Gary. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Katia, un cordial saludo y bueno, a toda la teleaudiencia que nos acompaña en estos momentos, agradecerles por esta bonita invitación. Bueno, agradecerte a vos por tu tiempo. Sabemos que estás con muchísima cosa, tanto profesional como desde lo que es tu actividad militante. Bueno, saludar al heroico pueblo colombiano que ha venido desde casi de las masacres de las bananeras y otros ítems más y otros acontecimientos históricos más, resistiendo a lo que ha sido el colonialismo, el imperialismo, justamente un Estados Unidos que cree que el resto de América Latina es su patio trasero, que habla de América para los americanos, pero no quiere a los latinoamericanos, ni siquiera en su propio territorio, que van a trabajar como en todos los trabajos que salgan. Y bueno, y saludar justamente a ese pueblo colombiano que está buscando la paz, que está trabajando en lo que es el acuerdo de paz que se firmó hace unos años y que posibilita otras características electorales del país, y obviamente seguir esto de lo que sucede en Colombia. Y bueno, la idea es que tú nos comentes un poco la realidad justamente de lo que es sucede hoy en día en Colombia, con lo que significa, bueno, con este gobierno de Petro, que últimamente está dando varias noticias en lo que tiene que ver su realidad de gabinete, pero también entender como nosotros como rioplatenses, que no siempre nos llega cuál es la realidad colombiana, que tú un poco nos ilustres y nos comentes. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esa introducción, por ese saludo fraternal, el cual pues retorno a la hermana República Oriental del Uruguay, con quien pues nos unen lazos históricos de solidaridad y de lucha. Para nosotros los progresistas, los revolucionarios colombianos, es un referente indiscutible el compañero Pepe Mujica desde su concepción política, pero sobre todo desde su concepción ética y moral de las transformaciones. Creo que eso es una de sus grandes lecciones y de las grandes enseñanzas que les deja a las actuales generaciones y a quienes venimos desde hace algunas décadas luchando por la justicia social en nuestro país. Bueno, Gustavo, Katia, como tú lo decías, el acuerdo de paz del gobierno Santos con las FARC-EP, que en su momento era la guerrilla más antigua del continente, permitió generar un clima, digamos, de cambio en la sociedad colombiana. Antes, digamos, estaba volcada la opinión pública en la lógica macartiana de, digamos, del enemigo interno, de que las FARC eran el enemigo interno, de que eran los culpables de todos los males de la nación. Pero una vez concretado ese acuerdo de paz, digamos, la ciudadanía empezó a analizar y a mirar con otros ojos las responsabilidades reales sobre las grandes injusticias que tiene nuestra sociedad. Colombia es la tercera sociedad más injusta del mundo. En el continente estamos después de Haití. Eso da cuenta, digamos, de la gravedad del estado de cosas en nuestro país y indiscutiblemente el acuerdo de paz fue un factor que facilitó la llegada en el 2022 del compañero presidente Gustavo Petro. Pero esto, digamos, no obedece solamente al acuerdo de paz, sino también a un acumulado de luchas políticas, electorales, sociales. Es de recordar que en el año 2020, 2021, hubo grandes movilizaciones, hubo un gran paro nacional, liderado principalmente por la juventud colombiana en contra del señor Iván Duque, que pretendía agravar aún más la condición de vida de los ciudadanos con una reforma tributaria que le ponía gravámenes a la canasta familiar en casi todos sus elementos. Esa heroica lucha de los jóvenes logró
tumbar esa nefasta reforma tributaria y también logró tumbar al ministro de Hacienda que la estaba impulsando. Digamos, hoy estamos a 2 años y medio del gobierno del cambio del compañero presidente, quien inicialmente conformó su gabinete con representación política de los distintos sectores que hicieron posible el triunfo. En eso yo creo que nosotros debemos ser, digamos, muy serios a la hora de hacer el análisis, porque no fue un triunfo que respondió únicamente a sectores de izquierda. Aquí hubo sectores del llamado centro político, hubo sectores del establecimiento que, digamos, hastiados digamos, del uribismo, representado en otras figuras, como fue el presidente anterior, Iván Duque, le apostaron a un cambio que el compañero presidente, de manera asertiva, concibió en lo que fue digamos, su bandera de campaña, Colombia, potencia mundial de la vida. A estos 2 años y medio hay importantes logros del gobierno en materia política, en materia de lucha contra el narcotráfico. Eso diariamente incautan toneladas de cocaína y de droga a los capos de la mafia, a los grandes capos de la mafia. Hay avances importantes en el tema medioambiental, en materia de transición energética, que es, digamos, uno de los temas que nosotros trabajamos principalmente en nuestra región, que es la región Caribe, región que es la más golpeada con las tarifas de energía, del servicio de energía, que dejó el señor Iván Duque. Hay otros logros, hay una reforma pensional aprobada y sobre esto me quiero, digamos, referir. El gobierno hasta el momento, de 2 años y medio que llevamos, falta año y medio, solamente le ha sido aprobadas una reforma de varias que se han presentado y de varias que faltan por presentar. Por ejemplo, la de salud, la hundió el Congreso, la tributaria, la hundió, luego la mutiló la Corte Constitucional, que nos dejó un gran hueco fiscal por cerca de 12 billones de pesos. Próximamente se va a presentar la de educación, nuevamente la de salud, la de servicios públicos domiciliarios, pero no contamos con las mayorías en el Congreso de la República. Y en esto el presidente ha convocado a la ciudadanía, a las multitudes, a desatar lo que él ha llamado el poder constituyente. En este sentido, nosotros en la región Caribe, frente al tema de las altas tarifas, que responde a la lógica oligopólica de 3 grandes empresas que concentran la generación de la energía en Colombia, son 3 empresas que concentran el 70% de la generación de energía y son quienes definen casi que el 40% del precio final de las facturas de energía en Colombia. Nosotros el 30 de enero pasado organizamos una movilización que el presidente llamó a hacer. El 12 de diciembre que estuvo acá en Barranquilla dijo, hombre, aquí no podemos por el Congreso, no podemos por las vías institucionales, vamos a pelear a la calle, organicen, convoquen a la gente, y eso fue lo que hicimos en Barranquilla, que es, digamos, como la principal ciudad de la región Caribe, y contamos con delegaciones de varios departamentos de la región y con más de 15.000 personas en las calles. Al finalizar la movilización, el presidente hizo una intervención muy importante, lo mismo el ministro de Minas y Energías, Omar Andrés Camacho, que ha sido un pilar fundamental en esta lucha. Y el día sábado, la empresa XM, la marcha fue el jueves, y el día sábado, la empresa XM, que es quien administra y opera el sistema energético nacional, sacó un comunicado en el que decía que van a aplicar la nueva fórmula tarifaria del gobierno, que la tenían ahí engavetada, escondida durante varios meses. Y con esto quiero, digamos, puntualizar en este tema la importancia de la movilización social. O sea, sin esa movilización, XM no sale a decir que va a aplicar la nueva fórmula que disminuye ostensiblemente las tarifas de energía en la región Caribe. Para que ustedes tengan una idea, el salario mínimo en Colombia está en 1.600.000 y pico de pesos. Eso es algo más de $400 americanos. La factura de energía a los estratos 1 y 2 les llega por lo general $100, $200, a veces hasta por $300, inclusive más de $400 americanos. Eso nos da una idea de la gravedad del asunto. Y hoy el gobierno del cambio, de la mano de la sociedad y de la movilización social, hemos logrado este importante triunfo. Entonces, digamos, a modo de introducción, estamos en una situación
compleja porque no tenemos las mayorías en el Congreso para hacer aprobar las reformas, pero hay una base social muy, muy importante, muy grande, que está a la espera de ser convocada para librar las luchas que se requieren para la aprobación de las reformas. Bien, nosotros veníamos haciendo como el seguimiento de incluso de la intervención de Petro posterior a Davos, como brindando quizás un poco de tranquilidad también acerca de los movimientos frente a la solicitud de la renovación, por así decirlo, del gabinete. ¿Cuáles son las señales que se dan en base a esta medida que toma Petro, que para algunos quizás no fue muy simpática o más bien antipática esta medida, pero también hay algunos nombres ahí que surgen y que generan como tensiones? Entonces, ¿cuál es tu mirada acerca de esto? Bueno, yo creo que el presidente inicia el Consejo de Ministros con una cifra que dice bastante. Dice, hemos incumplido 146 compromisos de 195 que hemos hecho con la gente. O sea, nuestro gabinete, solamente ha cumplido 50 y pico compromisos en 2 años y medio. Y lo que dio a entender al hacer una evaluación en una histórica transmisión en vivo de Consejos de Ministros, porque nunca se había hecho antes en Colombia, era, digamos, exponer de manera crítica, pero también autocrítica, las falencias que hay de varios miembros del gabinete en cuanto a la ejecución, digamos, de las políticas del cambio. El presidente fue, digamos, muy severo con algunos de ellos en la medida en que varios tienen aspiraciones políticas electorales, pero lo vienen, digamos, adelantando desde el ejercicio, desde los cargos que les han sido conferidos. Entonces, el presidente llamó la atención sobre eso y les dijo, bueno, o ustedes van a hacer política o van a ser funcionarios. Aquí los resultados nos indican que estamos muy lejos de los objetivos. Y tal vez esa crudeza, como tú lo señalas, Katia, pudo generar malestar en los ministros y en las ministras. También el llamado al gobierno en una instancia de mayor posición, como la del señor Armando Benedetti, quien todo el tiempo ha estado en el gobierno, estuvo de embajador en Caracas, luego fue embajador en la FAO, y ahora recientemente fue traído a ser jefe de gabinete del gobierno. Pues la interpretación que nosotros hacemos de ese tema es la siguiente. Es un tema bastante sensible, pero voy a tratar de ser, digamos, lo más concreto. Benedetti es un operador político que viene de los sectores tradicionales, viene del partido de la U, fue compañero de Petro en el Senado y fue, creo que, el primero que acompañó y respaldó a Petro cuando Petro adelantó el debate y la lucha frontal contra los grupos paramilitares que se habían tomado el país, incluso más del 70% del Congreso de la República de la época. Benedetti fue el primero que acompañó a Petro, siendo de los partidos del establecimiento. Benedetti fue una pieza clave en la organización electoral de la campaña de 2022. Nosotros, desde la izquierda, hemos tenido ciertas falencias históricas a la hora de organizar electoralmente los debates. Y por eso, pues, digamos, no habíamos tenido hasta el 2022 fortuna en materia electoral. Benedetti junto a Roy Barreras fueron claves en la organización electoral y en la posibilidad de atraer a sectores distintos a la izquierda para que se sumaran a la campaña del presidente Gustavo Petro. El presidente hizo, digamos, una serie de cuestionamientos históricos sobre ciertas prácticas canibalescas que son comunes en la izquierda y que nos llevan a desdecir de quienes pueden tener caminos políticos distintos, pero que en un momento dado pueden tener coincidencias en lo estratégico, en lo fundamental. Y en eso Benedetti ha estado acompañando a Petro de manera leal en los objetivos del gobierno. Entonces, lo que entiendo del presidente es que ante una baja ejecutoria, unos bajos resultados en algunos gabinetes, en algunos ministerios, y sobre todo en la, digamos, el escaso éxito que se ha tenido de las reformas en el Congreso para ser aprobadas, porque solamente se ha aprobado una, él llama a Benedetti a que lo ayude a que esas reformas puedan ser aprobadas.
Entonces y estamos llama a hablando. Benedetti. No, entonces podríamos Sí, pensar a Benedetti como una pieza fundamental en esto de estratégicamente de alcanzar acuerdos para llevar adelante los compromisos. Es como una jugada de Petro válida también, porque hablemos que no fue, él no quiere tampoco en su gabinete personas se refería de su propia orilla, sino bueno, ya que esto fue un camino amplio de diversos sectores al poder, generar un gabinete de los distintos sectores, pero que sí lleguen a cumplirse estos compromisos que mencionabas anteriormente. sí, claro. Petro lo cita en palabras de Jaime Bateman, el sancocho nacional. El sancocho nacional es una sopa a la que se le echa bastibeto. Acá se le echa la papa, se le echa la yuca, se le echa el ñame, se le echa la carne, se le echa el pollo, se le echa el cerdo, se le echa la costilla. Eso que él llama el sancocho nacional, Bateman, Petro lo retrotrae y lo complementa con la tesis de Álvaro Gómez Hurtado de buscar un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces, nuestro país, como todas las sociedades, son disímiles, son heterogéneas y requieren del concurso de los actores políticos que tengan puntos de encuentro sobre lo fundamental. En este caso, generar las reformas sociales que puedan hacer de nuestra sociedad un poco más justa y sobre todo más pacífica. Y en eso Benedetti tiene coincidencia, como también lo tiene señores de Cambio Radical, que es un partido del establecimiento, como lo tiene Roy Barreras, que es un señor del establecimiento, y como lo tienen varios ministros que han pasado por su gabinete. Entonces, eso, digamos, Petro cuestionó lo que él ha llamado el generado esa serie de discordias y de disensos frente a la llegada de Benedetti. Exacto, también me parecía bastante la mirada, o sea, el hecho de también de expresar esto, bueno, vamos a quitar aquellos que tengan aspiraciones electorales. Es como, primero vamos por este compromiso que habíamos hablado y dialogado y consensuado y validado, en realidad también por quienes apoyaron a Petro, por eso él está en la presidencia, y ahora disputas electorales no, es como para un costado. Entonces también habla de un proyecto que no se va a centrar solo en lo que resta de la presidencia de Petro, sino que también hay una aspiración de mantenerse a lo largo del tiempo. Las transformaciones sociales no se dan en un lapso de 4 años, o sea, lleva un proceso de maduración. Creo que, ¿cómo lo ves vos en este caso? Es que yo creo que esa es la urgencia de Petro. Él dice, necesitamos acelerar las reformas, necesitamos darle a la gente resultados, necesitamos cumplirle lo más posible a la gente nuestras promesas de campaña. Y eso, pues, desde luego, hace parte de la ejecutoria del gobierno, pero también hace parte de una apuesta electoral. En la medida en que el gobierno pueda cumplir su programa de campaña en un mayor porcentaje posible, eso pues seguramente va a traer mayores dividendos políticos y electorales. Y esa es la urgencia que tiene el presidente con aprobar las reformas, con, digamos, que los ministros y las ministras puedan cumplir con el plan de desarrollo y el plan de gobierno lo mayor posible. Y eso demanda, desde luego, digamos, consolidar lo que en estos momentos está en discusión, que es el nuevo partido unitario. El pacto histórico, que fue la confluencia de partidos de izquierda, fue, digamos, hoy, o es hoy la bancada de gobierno en el Congreso de la República. Logramos 20 y tantos senadores y no sé cuántos representantes a la Cámara, un número muy importante. Somos la bancada con mayor número de congresistas en el Congreso, valga la redundancia, y hoy estamos en la discusión de conformar ese pacto histórico, esa gran juntanza de partidos y movimientos en un solo partido. Eso es una discusión que también se está dando de manera simultánea digamos, a las políticas del gobierno, porque necesitamos ese vehículo, ese mecanismo político organizativo que es el partido para disputar en mejores condiciones el debate de 2026, tanto de Congreso como de presidencia. Y bueno, nosotros estamos porque, digamos, la figura que pueda ser la candidata o el candidato presidencial
sea más afín al proyecto del presidente Petro que de los aliados que son del llamado centro político o de los otros sectores más afines al establecimiento. Eso es una disputa política en la que estamos y estamos dándole duro. Bueno, Gary, sobre esta perspectiva, la construcción partidaria y de lo que queda hacia adelante, ¿cómo ves cómo la ves? ¿Cómo ves que se puedan dar, qué acontecimientos se pueden llegar a dar? Y bueno, ¿y cuáles serían las tareas del pueblo organizado para llegar a los objetivos, ¿no? Bueno, nosotros somos optimistas por convicciones. Tratamos de ser lo más objetivos en nuestros análisis. Sabemos que hay dificultades, pero también oportunidades reales para continuar en el gobierno del cambio en el 2026. Ya no en cabeza del presidente, digamos, porque constitucionalmente no está permitida la reelección. Casualmente o paradójicamente la prohibieron quienes se beneficiaron de ella, como fue Santos y Uribe. Ellos dijeron, después de nosotros nadie más se puede reelegir. Así funcionan las cosas en este país. Entonces ya no será el compañero Petro, será otro compañero u otra compañera. A nosotros nos gusta mucho y acompañamos la figura de la compañera María José Pizarro, senadora de la República y, digamos, principal dirigente del Partido Progresistas. Ahí está la discusión de cómo se va a tomar esa decisión, si va a ser a través de consulta interna, si va a ser una consulta abierta, si va a ser a través de un acuerdo. Eso todavía no está clara, no están claras esas reglas del juego. Entonces, esa, digamos, es lo que hay en estos momentos. Hay discusiones importantes, avances importantes en materia jurídica, en materia de cómo se debe conformar el nuevo partido, pero las reglas de juego para definir la candidatura presidencial y vicepresidencial no está clara. Creemos que para tener éxito vamos a necesitar ir en fórmula con el llamado sector del centro o, como se llama en Colombia, del santismo, representado en figuras como el ex embajador Luis Gilberto Murillo, el señor Roy Barreras, embajador en Inglaterra, o incluso el exministro del Interior que acaba de salir, Juan Fernando Cristo. Ellos son tal vez las tres figuras del santismo que ocupan u ocupaban espacios importantes en el gobierno que van a entrar a jugar en esta disputa presidencial. Creemos que una fórmula con ellos podría darnos importantes opciones de triunfo. Y con relación a los retos que tenemos en estos momentos, el principal reto es movilizar a la gente, organizarla. En el caso de la reforma a la educación que se va a presentar en marzo del Congreso, hay una apuesta importante de generar un gran movimiento y una gran movilización nacional de los universitarios para lograr que esa reforma se pueda aprobar. Lo mismo en el sector salud, que es tal vez una de las principales apuestas en materia de reforma que tiene el presidente. Ahí tendremos que digamos, desatar ese poder constituyente movilizado y organizado, porque sabemos que la reacción no va a ser pequeña. Y para destacar, por último, digamos, como un elemento para el análisis, hoy hay una especie de bancarrota de los cuadros de la derecha y la extrema derecha colombiana. Con esto no quiero desestimar sus posibilidades de triunfo, sus posibilidades de pelear con fuerza las elecciones, sino porque, digamos, son cuadros políticos que hoy carecen, digamos, de un bagaje, de un alcance que, por ejemplo, pueda dar una disputa en lo político. Creo que la figura del presidente ha puesto lo que nosotros llamamos la vara alta, en el sentido, pues, de que es una figura que ha planteado debates, ha planteado ideas, ha planteado críticas desde lo académico, desde lo intelectual, desde lo político, con mucha fundamentación, y hoy la sociedad colombiana va a esperar, creemos nosotros, algo, digamos, muy similar o parecido a esto, o mejor a esto. La derecha hoy tiene una candidata en ciernes que tiene mucho respaldo financiero, cuenta con el respaldo del grupo Gilinski, que es tal vez el segundo o tercer grupo más poderoso del país, pero nosotros creemos que tenemos la posibilidad de dar esa disputa con éxito. Entonces estamos empeñados en seguir en esa organización, en esa movilización y sobre todo en esa articulación unitaria de los sectores de izquierda, progresistas,
democráticos que creen en este proyecto del cambio. Bueno, no sé si queda algo más. No, seguiremos siguiendo de cerca la situación en Colombia y habilitando el espacio de diálogo y para que nos traigan las novedades de cómo se vengan dando. Por lo pronto, bueno, habrá nuevo gabinete en el correr de los días. Ya hay algunos que quizás nombres se están manejando. Hay otras bajas que se vienen dando, renuncias que se han ido dando progresivamente. Y bueno, y esperar a ver en cuanto a la próxima movilización cuál es, qué bueno, medidas o qué cuestiones se van a dar en el ámbito político y social. Sí, agradecerte también por la entrevista, por ponernos al tanto y por informar acerca de cómo se viene dando la situación. En suma, básicamente, Gary, te vamos a estar molestando cuando surjan cosas para sacarte por acá. Es un honor tenerte acá. Y bueno, qué bueno que a pesar de las marchas y contramarchas que se estén dando y hoy en día es tratar de empujar un poco más lo que está sucediendo con el tema de la modificación del gabinete de Petro. Qué felicidad poder ver de que hoy en día las fuerzas de la paz, por lo menos hoy en día tienen el gobierno, por lo menos intenta empujar la conducción del gobierno contra las fuerzas de la guerra, que hace unos años se llevaban todo puesto por Colombia y durante muchos años llevaban todo puesto en Colombia. Así que, bueno, mandarte un abrazo fraterno de este lado del continente y, bueno, que estamos a las órdenes. Bueno, Gustavo, gracias nuevamente por la invitación. Me alegra verte nuevamente. Recuerdo la vez que nos conocimos en Cartagena, en el marco del Cabildo Juvenil por la Paz. Sí. Allá nos conocimos con los compañeros, con las compañeras. Tuvo Pablo Milanés, Piedad Córdoba, momentos difíciles de la lucha, pero ahí estábamos dándola. Y bueno, Katia, encantado de conocerte, agradecerte por la entrevista, por el espacio, y estaremos aquí dispuestos cada vez que ustedes así lo consideren. Entonces les enviamos desde acá, desde Colombia, desde Barranquilla, un fuerte abrazo fraterno y revolucionario. Nos seguimos encontrando. Bueno, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.